En España, a partir del 5 de octubre de 2026, se produce un cambio de normativa que obliga a llevar dos documentos de control concretos que pasan a ser necesariamente digitales. En el transporte público de mercancías por carretera, el documento de control administrativo, regulado por la Orden de Fomento 2861 de 2012. Y en el transporte público de viajeros por carretera, la hoja de ruta, regulada por la Orden de Fomento 1230 de 2013. La Ley 9 de 2025, de Movilidad Sostenible, fija en su disposición transitoria octava que ambos documentos serán necesariamente digitales, a los 10 meses desde la entrada en vigor de la ley. La publicación del BOE se realizó el 4 de diciembre de 2025 y su entrada en vigor fue el 5 de diciembre de 2025. Si contamos 10 meses desde esa fecha, el 5 de octubre de 2026 será obligatorio. ¿Y qué significa obligatoriamente digital en la práctica? Pues que ya no valdrá cumplir con esos documentos únicamente en papel. La obligación legal es el formato digital y que en inspección pueda accederse u obtenerse copia del contenido. La base técnica de cómo debe ser el soporte digital está en la resolución de 22 de mayo de 2023, dictada para el artículo 222.2 del Reglamento de Ordenación del Transporte Terrestre, sobre documentación de control electrónica. Esto supone que en el transporte público de mercancías por carretera debemos de llevar en formato digital el documento de control administrativo de la carga. En los transportes públicos de personas por carretera, la hoja de ruta. La resolución exige que el sistema garantice, entre otras, estas condiciones: accesibilidad de los datos a quien esté habilitado, almacenamiento y envío de datos o documentos garantizado, firmas, cuando procedan por la normativa del documento vinculadas al firmante, identificando al firmante, bajo control exclusivo del firmante, y cualquier modificación posterior debe ser detectable, para garantizar la integridad. La resolución permite dos formas operativas de control en inspección: un sistema de código numérico más remisión a la sede, que consiste en que el conductor lleva un código numérico y si en un control hay una incidencia o actuación inspectora, la empresa o el representante debe remitir el documento por la aplicación web del Ministerio. En este caso, el fichero que se remite debe ser PDF-A, igual o inferior a 4 megas o identificado con el código asignado. También se puede realizar con código QR con URL. En este caso, el conductor presenta un QR que contiene la URL donde está guardado el documento. El documento debe estar en un repositorio en PDF. La empresa debe comunicar previamente el dominio del repositorio a través del procedimiento habilitado. El dominio debe funcionar con HTTPS. Tengo dos opciones: me identifico con un código y lo aporto por sede, o doy un QR que abre el PDF desde un dominio previamente comunicado y seguro, HTTPS. A nivel de la Unión Europea existe el Reglamento FTI 2020-1056, para que las autoridades acepten información electrónica de transporte de mercancías mediante plataformas certificadas. En la web oficial de la Comisión Europea se indica que se aplicará plenamente el 9 de julio de 2027 y que, desde enero de 2026, las plataformas proveedoras pueden empezar a prepararse. Mientras en España se fija el 5 de octubre de 2026 para estos documentos de control. La Unión Europea fija un marco de aceptación y estandarización EFTI con horizonte 2027. Recomendaciones para las empresas y los conductores. Tener un procedimiento interno para emitir el documento de control o la hoja de ruta en digital. Elegir uno de los dos sistemas, o el de código o el de QR. Asegurar que el conductor puede mostrar el código o el QR aunque cambie de móvil, evitando tenerlo en el WhatsApp y perderlo. Es mejor una aplicación o repositorio controlado. Mantener trazabilidad e integridad, especialmente si hay firmas. A partir del 5 de octubre de 2026, si en un control no se puede acreditar correctamente el documento de control en el transporte de mercancías o la hoja de ruta en el de viajeros en formato digital conforme al sistema admitido, la empresa se expone a denuncias y sanciones administrativas y a incidencias en inspección y, según el caso, medidas adicionales. Por lo que no dejéis la adaptación para el último mes.